Hola, estimados alumnos. Primero, antes de empezar con la lección hoy, tengo que tocar algunos puntos con ustedes. Lo primero es que necesito que de verdad estén utilizando la plataforma y que no se tarden tanto en subir sus tareas, porque si se tardan más de lo debido, si acumulan 5 tareas sin entregar, o bueno, 5 actividades, entonces el sistema los va a dar de baja. Es muy importante que ustedes sí entreguen sus tareas. O sea, aunque me las manden a mí después por correo, no van a valer, el sistema no lo va a contar. Es muy importante que de verdad manden sus tareas. Ahora, otro punto. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a hablar de la lección 3 nada más, pero en el video pasado les hablé de la lección 1 y lección 2. Así que por cada lección es un archivo. No pueden mandar 2 archivos en una sola lección. Tiene que ser en cada lección un archivo diferente. Muy bien. Y otra cuestión muy importante. Hay mucha gente que nada más se metió rápido al grupo de WhatsApp y luego se salió. Es importante que se metan al grupo de WhatsApp porque ahí puedo dar información y puedo aclarar dudas más rápido porque estoy más al pendiente que obviamente de la computadora y de las dudas que me pueden mandar, pero es necesario que lo hagan. Y también me he dado cuenta que no todos se han metido para poder presentarse. Es necesario que también hagan eso. Les recuerdo que es para saber si de verdad entienden cómo utilizar la plataforma. Y bueno, esos son los puntos que necesito que tomen en cuenta. No atrasarse con sus tareas ni acumular 5, unirse al grupo de WhatsApp y también que por lección es un archivo. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a empezar con la lección 3, que se encuentra en la página 39 de su libro, que se llama La intención comunicativa, una clave de interpretación de un hecho histórico. Es necesario saber cuál es la intención que tuvo el autor cuando tú estás leyendo un texto. Tienes que saber si él quería explicar, si él quería argumentar, si él quería narrar simplemente un hecho o mostrar algún punto científico con datos. Entonces, para esto es necesario fijarse en 2 conceptos básicos para poder entender. Estos se encuentran en la página 40. Los van a ver marcados ustedes en gris. Uno es la situación comunicativa y el otro es el contexto de producción. Estos vienen en su página 40. Disculpen si se escucha el ruido de una moto. Espero que ya se termine para poder continuar. Llevo todo el día intentando grabar y no puedo. Ok, la situación comunicativa es saber quién lo dice, para qué lo dice, de qué habla y cómo lo dice además. Y el contexto de producción es en qué momento está haciendo ese texto. Por ejemplo, las Torres Gemelas. No es lo mismo hacer una nota periodística o un hecho... una nota periodística sobre ese hecho en el momento que todo está muy fresco. Quizá la información no va a ser correcta, quizá solo va a ser rápida o va a ser muy superflua. Va a ir muy por encima por lo que se vio nada más. O va a preguntarle a alguien que se encuentre luego, usted, señor, ¿qué pasó? Y con eso va a escribir algo. Entonces, es mejor esperar un tiempo o quizá los reportes después de un año ya sean mejores. Mejor escritos, mejor investigados, con fuentes más confiables. Por eso hay que saber en qué momento se escribe, es muy importante. Por ejemplo, hay personas que se quejan de varios escritores. Por ejemplo, Schopenhauer es un filósofo. Muchos se quejan y dicen que era un misógino, que odiaba a las mujeres, que las hacía menos, chalala, y que entonces no se puede leer a Schopenhauer. El problema es que en la época de Schopenhauer estaba bien tratar así a la mujer, como algo menos. Por eso es que él escribe así sin ningún problema y sin ningún conflicto. Ahora, si tú quieres leer a un revisor de Schopenhauer en la actualidad, él quizá omita las partes de misoginia y te puedas dedicar solamente a revisar el puro conocimiento que te brinda sin eso. Pero no hay que juzgar nunca a un autor por la época en la que lo está escribiendo.
Por eso es mejor que tomen información para su investigación que sea más actual, más fresca y mejor informada. Muy bien. Ahora, para poder continuar, antes de poder ver las modalidades en las que se escriben este tipo de textos, tienen que comprender qué es la superestructura y la macroestructura. Ok, en la página 41 ustedes van a ver un pequeño recuadro que va a hacer referencia a, en la página 40 hay un pequeño como texto que se llama Un año después del 11 de septiembre y ahí ustedes van a ubicar las partes que les vienen en el recuadro. El primero nos dice que hay que ubicar dónde está el título y pues ustedes lo van a ver, el título, de hecho ahí al lado les vienen las partes. Dice título un año después del 11 de septiembre. Listo, esa es una de las partes de la supraestructura, el título. Después van a ver quién es el autor y si tiene alguna información de él. En este caso nos dice que el autor es Bertrand Beatty y es un politólogo del IEP en París. Después dice que ustedes van a buscar si tiene alguna fuente de información, de dónde viene este fragmento que nos están brindando. Y hasta abajo viene fuente. Y ustedes van a ver que dice que es de Badier B, un año después del 11 de septiembre, que es del estado... Bueno, van a ver que es de un diario, o sea, lo sacaron de un diario. Esa es la fuente de donde viene este pequeño fragmento. Y otra cosa que ustedes también deben de tomar en cuenta es que tienen que leerlo una primera vez para saber qué es lo que intenta brindarles, qué es lo que intenta hacer. Y así ya en la segunda lectura ustedes van a poder entender y ya sacar lo más importante de ese pequeño texto. Entonces ya nos viene a continuación qué es una supraestructura y una macroestructura. La superestructura del texto se define por la forma que tiene el texto, es decir, su estructura, como yo ya se los había dicho. Dónde está el título, dónde está el autor, la fecha, dónde está todo el contenido, cuáles son sus fuentes. Este es el acomodo, esta va a ser la superestructura. Y la macroestructura es, bueno, dice que se identifica a partir de los temas y subtemas, o sea, qué es lo que contiene, qué es la información que nos va brindando. O sea, el título, la introducción, todo el desarrollo y las conclusiones. Básicamente, por ahí se van todos los artículos. Te dan una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y esa sería la macroestructura, ya más el contenido propio. Muy bien. Ahora, para eso para que quede más claro esto, van a tener que hacer la actividad 7, que es de la página 41 a la 42, que te pide que de un periódico que tú tengas en casa, tomes una nota de la sección de acontecimientos internacionales sobre un hecho que consideres histórico con el objetivo de determinar la intención comunicativa mediante el análisis de la superestructura. La tienes que pegar en el espacio siguiente, ahí abajo hay un espacio, pero obviamente ustedes no pueden hacerlo, entonces con que tengan su nota periodística aquí a un lado y puedan identificar todas estas pequeñas características, con eso basta. Entonces ya una vez que lo peguen, ustedes van a tener que... Van a pegarla y van a analizar buscando la información necesaria tal y como lo hicimos con el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a buscar? Van a buscar el título, van a buscar el autor, si hay alguna información de él, van a buscar también si tiene datos bibliográficos, o sea, si tiene alguna fuente de información, de dónde está sacando esta información, y también van a darle una pequeña leída para ver más o menos de qué trata ese artículo que ustedes van a buscar. Y bueno, si quieren pueden hacerlo ahorita, poner pausa y ya después vamos a continuar. Muy bien.
Ahora, dice que el proceso de comunicación y sobre todo por la intencionalidad con la que son creados los textos para la representación de un hecho histórico tienen rasgos o características específicas de 4 modos discursivos principales, que son la narración, descripción, exposición y argumentación. Aquí en el libro, por lo que yo alcancé a leer, solo van a venir 3 modalidades, que es la modalidad narrativa, la argumentativa y la explicativa, dejando la descriptiva, si no me equivoco. Es que es curioso porque aquí dice narrativa, descriptiva, exposición y argumentación. Y en las modalidades que les da el libro viene modalidad narrativa, argumentativa y explicativa. Son las únicas que vienen. Y esas son las que vamos a analizar. Ahora solo tómense un segundito, vayan haciendo la otra actividad, mientras yo aquí borro para poder poner lo que vamos a tomar en cuenta de cada modalidad, empezando con la modalidad narrativa. Muy bien, ya volvimos. Ahora, como pueden ver en el pizarrón, la primera modalidad que vamos a tratar es la narrativa, que se encuentra en la página 43 de su libro. Ahí comienza, incluso está subrayada, dice la modalidad narrativa. Nos va a decir que es muy común identificarla y que es muy fácil encontrar este tipo de textos. ¿Qué es lo que hacen? Cuentan una historia. De una forma periodística, pero cuentan una historia. Te van diciendo al principio, luego, al final. Es casi como contar una historia, pero más real. En este caso, abajo viene un texto, que de hecho es muy importante que ustedes lo lean antes de poder continuar con lo demás. Es una lectura que abarca de la página 43 a la 45, que se llama Testimonio. Recuerdos del 11 de septiembre del 2001. Ahí ustedes van a poder identificar cuál es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y se van a dar cuenta que es como si estuvieran narrando una historia, porque eso es. Está narrando su experiencia en las torres del 11 de septiembre. Ok, necesito que pongan pausa y que lo lean para poder continuar. No es tan extenso. Muy bien. Una vez que ya tienen, o bueno, ya saben, ya leyeron, van a tener un cuadro abajo que se encuentra en la página 46, que les va a decir características, segmento del texto que la refiere y elemento que se identifica. Estas son las partes que contiene un texto de modalidad narrativa. La primera característica es cuál es el tiempo y el espacio en el que se desarrolla. Luego, actor o actores sociales involucrados en el hecho. ¿Quiénes están ahí? ¿Quién o quiénes intervienen en el hecho? Ahí viene la pregunta. Luego después, relaciones causales entre los acontecimientos. Ahí es donde ustedes van a ver que aquí dice qué es lo que pasó, qué provocó el conflicto, cómo se desarrolló, cuáles fueron las consecuencias. Todo esto en un texto narrativo lo van a encontrar perfectamente. Y aquí en este cuadro van ustedes, ahí se los van a ejemplificar a ustedes. En el tiempo y el espacio, cuándo sucede el hecho y dónde ocurre. Pues el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Luego después, ¿quién o quiénes intervienen en el hecho? Viene un pequeño fragmento donde se puede entender quién es el que interviene en esta situación. Y dice, bajé nuevamente el piso de mi oficina y no había nadie. En ese instante cogí mi maletín y decidí bajar por un ascensor. O sea, el elemento que se identifica es narración de las acciones por quien las relata. O sea, ¿quién es el que está interviniendo? El que lo relata. Solamente él. Los demás son actores secundarios. Y después, relaciones causales entre los acontecimientos. ¿Qué pasó? ¿Qué provocó el conflicto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y cuáles fueron? ¿Qué pasó? El avión bajaba inclinado con una dirección a la Torre Sur. ¿Qué provocó el conflicto?
acordonaron la zona, una persona cayó del edificio, las señales telefónicas estaban muertas. Si se dan cuenta, va viendo como... Es que eso lo pueden encontrar en cada uno de los fragmentos. Pero si lo vemos a grandes rasgos, ¿qué pasó? Chocó un avión con las Torres Gemelas. ¿Qué provocó el conflicto? En ese momento quizá la persona que lo está narrando no sabía qué provocó que chocara el avión. Quizá algún desajuste. ¿Cómo se desarrolló? Pues ya vieron todos los problemas que hubo. Primero chocó en una torre, luego chocó en la otra. O sea, y poco a poco la gente no sabía qué hacer o cómo salir de ahí. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Pues la consecuencia fue que se cayeron las torres. Listo. Es así de simple. Entonces, es donde viene otra vez otra actividad que ustedes van a trabajar, que es la actividad 8, que abarca de la página 46 a la 49. Si se dan cuenta, ahora no estoy poniendo aquí las actividades y la página, porque esta lección es un poco más amplia. Entonces, al final ya de toda la lección, voy a dejar aquí apuntadas todas las actividades, el número de actividad y de qué página a qué página son, para que ustedes después puedan hacerlas y sepan dónde están ubicadas cada una de las actividades. Bueno, continuamos. La actividad 8 dice: con el fin de reconocer los rasgos estructurales de un texto narrativo, trabaja la siguiente nota informativa publicada por el periódico The Guardian. Después de leerla, ubica en ella los elementos característicos de la narración y transcribe la información en la tabla. Ahora aquí dice que ustedes pueden fijarse en el apéndice 1 y ahí van a encontrar sobre la actividad 8 respuestas que les pueden servir. Entonces lo que tienen que hacer es leer este texto que se llama Un Mundo Nuevo, y después de leerlo, al final, ustedes van a tener una tabla que es igual a la que ya vimos y van a tener que contestar con un segmento del texto que se refiera a un tiempo y un espacio, otro que se refiera a cuál es el actor o actores que están involucrados, y otro, una serie de relaciones causales entre los acontecimientos. Alguno que ponga: entonces el avión chocó y por eso se cayó el edificio. O sea, que tengan una causa y consecuencia. Y así ya después, elemento que identificas, no, pues identificó el lugar en el que se provocó, identificó cuáles eran las causas, identificó esta pregunta. O sea, si solo pueden contestar una de las preguntas que viene ahí, está bien. De preferencia, busquen si pueden contestar las preguntas que se les dan aquí al final. Y pues ya, una vez que ya hayan terminado con eso, les dice que para verificar que hayas reconocido los elementos estructurales del texto narrativo que leíste, evalúate tomando como base los siguientes parámetros. Y ahí ya les dan una tablita para ver si ustedes identificaron bien cómo se sintieron, si se sintieron competentes, si apenas lo están desarrollando o si todavía se sienten inexpertos. Entonces ahí ustedes se van a autoevaluar, van a encontrar una puntuación y ya dependiendo de lo que les salga, ustedes van a decidir, o si pueden, al final de la actividad, una vez que ya hayan realizado esto, en esta actividad que es la actividad 8, abajo me ponen también los resultados de esto, me ponen los resultados de cuál fue su puntuación, para yo saber si están cómodos o no, y si necesitan que les mande algún otro texto para que ustedes puedan volver a hacer toda esta actividad y ya estar más seguros de que sí pueden hacerlo. Por favor, evalúense, sean críticos con ustedes mismos y de verdad evalúense bien para saber si se sienten muy competentes haciendo esto, si se sienten más o menos o todavía son inexpertos y necesitan un poco más de mi ayuda. Entonces yo ya les puedo facilitar otro texto, más corto incluso que este, para que puedan identificar esas piezas y se sientan más cómodos y más seguros y puedan decir: ok, sí, ahora sí ya me siento totalmente competente en esta actividad. Muy bien. Continuamos. Ahora, lo siguiente a tratar es lo que yo puse aquí en el pizarrón: particularidades lingüísticas de la narración. La narración también tiene una serie de particularidades lingüísticas que dan forma y construyen el relato al marcar el tiempo y la enunciación,
Se esquematiza en el siguiente diagrama. Este diagrama está en la página 50 y ustedes lo van a ver. Dice verbos en acción, marcas lingüísticas y marcadores y conectores temporales. ¿Qué son los verbos en acción? Dice, señalan las acciones que los actores llevan a cabo. Por ejemplo, decidí no volver a trabajar en Nueva York. Si se dan cuenta, ahí ya está actuando el personaje. Decide no volver a actuar. No volver a trabajar en Nueva York, perdón. Las marcas lingüísticas indican a las personas o grupo desde el que se narra. Persona gramática desde la cual se relata. Ejemplo, agradezco todos los días a Dios por esto, pero en el fondo de mi ser siento un enorme dolor de no haber podido ayudar más. O sea, ¿quién está relatando? Ahí se ve que él dice agradezco, está hablando en primera persona, está hablando de él, y entonces así ustedes ya pueden detectar esta marca lingüística. Y luego dice marcadores y conectores temporales, que son los adverbios que ya todos conocemos, que incluso van en los cuentos o cuando alguien está contando una historia, que te dice primero pasó, después, años más tarde, luego, entre otros. Estos son los que van conectando la historia y los que te van dando pistas de que es una narración, este tipo de texto. Entonces, yo sé que van a hacer bastantes actividades en esta, pero es que es muy necesario que las hagan. Viene otra actividad, que es la actividad 9, que se encuentra igual en la página 50 y de hecho es muy corta. Nos dice, trabaja la nota periodística anterior, o sea, con la que ya habían trabajado ustedes, y distingue en ella los recursos estilísticos que emplea el autor para lograr efecto y propósito comunicativo distintos en su lector. Lee de nuevo la nota para buscar los elementos característicos de un texto narrativo en el que se presenta un hecho histórico. Después busca los verbos, los marcadores o conectores temporales y marcas lingüísticas. Anota los elementos en la siguiente tabla y al terminar confronta tus respuestas con el ejemplo del apéndice 1. Como yo ya les había dicho, hasta el final del libro viene el apéndice 1 y ahí pueden confrontar sus respuestas. Lo que ustedes van a buscar en el anterior texto, va a ser verbos de acción. O sea, ¿qué es lo que decide hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Si él dice, yo tomé el ascensor y bajé, este tipo de verbos de acción. Luego después, los marcadores o conectores temporales. Van a buscar frases en las que diga, después yo hice esto y entonces, o también años más tarde, luego. Este tipo de conectores los van a buscar y los van a poner aquí. Obviamente con una pequeña frase de ahí arriba, no nada más me vayan a poner, encontré 3 luegos, encontré 2 después, no, tienen que ponerme pequeñas oraciones que sean parte del texto. Y después, marcas lingüísticas, indica a la persona desde la que se narra. Necesito que me den alguna frase donde él diga, o sea, incluso pueden ser de los verbos, en donde se encuentran los verbos de acción, donde él diga, yo decidí tomar el ascensor y bajar para poder librarme o bajar para poder irme a mi casa. Yo hice esto, yo hice aquello, donde se vea quién es el que está hablando, quién es el narrador, quién lo está diciendo. Y lo van a apuntar aquí. Muy bien. Ahora pasamos a lo siguiente. Muy bien, ahora vamos a revisar lo que es la macroestructura. Yo sé que aquí no se ve muy bien el número, pero es 51 a 52. Es donde vamos a encontrar cuál es la macroestructura de un texto narrativo que se encuentra en la modalidad narrativa. Ok, dice que primero vas a encontrar un título, que es la palabra o conjunto de palabras que hacen referencia a de lo que tratará el documento que vamos a leer. O sea, por ejemplo, si vas a leer uno del 9-11, pues a lo mejor el título es Las Torres Gemelas, después, ¿qué pasó con las Torres Gemelas el 9-11? Ya, ese es el título. Después vas a tener una pequeña introducción.
En la introducción te van a dar una idea más o menos de qué va a tratar el tema. Solo es darte como una pequeña probada de lo que vas a ver en todo el texto. Luego, el desarrollo o cuerpo del texto, que corresponde a las ideas que se expresan mediante párrafos y donde encontrarás la explicación, opinión, la argumentación, la narración en torno al tema que estás trabajando. O sea, va a ser todo el desarrollo, va a ser todo lo que te pueda dar sobre el tema. Donde vas a encontrar los conectores que van a ser al principio, luego, después, años más tarde. Y la conclusión, que por lo general la conclusión o cierre de un documento en sus primeras líneas realiza un pequeño resumen de lo abordado a lo largo del texto. Es el espacio en donde el autor incluye sus observaciones o comentarios finales o se retoma la idea principal de la introducción. Básicamente, en la introducción te va a plantear una idea, te va a decir, aquí vas a ver más o menos cómo yo sentí y viví lo de las Torres Gemelas, luego te va a contar todo lo de las Torres Gemelas y al final va a decir, bueno, después de haber pasado todos estos momentos, y ustedes lo que ya leyeron, yo concluyo que esto se pudo haber ahorrado o que agradezco, por ejemplo, creo que el autor, bueno, el que escribe dice que agradece a Dios por estar vivo y son más que nada conclusiones personales en este caso, pero también pueden encontrar conclusiones más científicas, como decir, esto se pudo haber evitado si hubieran reforzado la viga de no sé qué, no sé qué. Son más científicas estas cuestiones. Muy bien, ahora que ya saben cuál es la macroestructura, pueden ir a el ejercicio número 10, que empieza en la página número 52 y termina en la 53, que dice, para finalizar su trabajo de análisis, por ahora reflexiona sobre las siguientes preguntas y ustedes van a contestar esas preguntas con su reflexión. ¿Por qué hasta hoy sigue siendo importante conocer qué sucedió el 11 de septiembre? ¿Qué piensas del atentado? ¿Y por qué es importante narrar lo que sucedió el día del ataque? Muy bien, con esto se termina la modalidad narrativa. Con eso ya terminarían. Ahora voy a hacer otro corte para escribir lo de la modalidad argumentativa. Muy bien, ahora que espero que ya hayan descansado un poquito, sigue la modalidad argumentativa. Esta se encuentra en la página 53, que al igual que la modalidad narrativa viene subrayada y dice, tal y como lo hemos recalcado desde que iniciamos el trabajo con los textos que estudian el hecho histórico a fin de interpretar y construir su postura, un lector debe ir más allá de la mera información y adentrarse en la búsqueda de aquello que el autor piensa y opina sobre el suceso. Generalmente en un texto de modalidad argumentativa, el autor lo que va a hacer es tomar una posición, si está en contra o a favor, si le parece bien o le parece mal, si le parece correcto o incorrecto. Y en cuanto a esa postura, él la va a defender a más no poder. Incluso aquí nos dice lo que es argumentar, viene igual en la página 53 y viene en gris, dice, significa tomar una posición o defenderla o refutarla por medio de razonamientos para lograr que otro individuo, en este caso el lector, reflexione acerca de sus propias consideraciones. Por lo anterior, es que el lenguaje adquiere un papel fundamental en este tipo textual, pues a través de su buen uso se podrá conseguir el objetivo mencionado, que es convencer al lector de que su punto de vista es el correcto o de que el punto de vista de otra persona es incorrecto, por medio de argumentos. Muy bien, tiene una organización textual, que igual viene en la página 53 y viene en forma de un cuadrito. Generalmente este tipo de textos vienen así. Primero te vienen qué es la tesis, luego el cuerpo argumentativo, donde van a poner todos los argumentos para defender o probar que está mal una postura, y las conclusiones. La tesis es la idea que se va a defender o refutar. El cuerpo de argumentación, como ya se os había comentado,
es la exposición de los argumentos, y las conclusiones es el lugar donde se hace una reflexión final y se remata el texto, o sea, donde se concluye. Muchas veces es muy raro, pero, por ejemplo, había un filósofo que se llamaba Kant, que él estaba escribiendo un texto pensando en una idea, y una vez que ya lo terminó, se dio cuenta que todo lo que argumentó era para ir en contra de su tesis principal. Entonces, puede pasar que alguien esté defendiendo una postura y conforme vaya haciendo sus argumentos, al final se dé cuenta que esa postura estaba equivocada o que era correcta. Claro que también pueden llegar otras personas y decirles, no, pues yo tengo esta antítesis, que es lo contrario a tu tesis, y no me parece, y también va a poner todos sus argumentos. Eso es lo que suelen hacer en este tipo de textos. Si es un texto argumentativo, seguramente alguien más va a salir, ya sea agregarle más argumentos para que esa idea quede aún más fundamentada, o que llegue una persona y diga, no, yo tengo estos argumentos para comprobar que esa idea está mal. Es fácil encontrarlos, de hecho, no es muy difícil. Luego empiezan a decir, bueno, eso ya lo vamos a ver a continuación en los tipos de argumentos. Ahí es donde ustedes van a ver cómo se puede argumentar para hablar sobre algún tema o apoyar algún tema. Muy bien, una vez que ya tenemos eso, viene un pequeño ejemplo de un texto argumentativo. Es importante que ustedes lo lean porque a los lados viene cuáles son el acomodo que yo ya les había dicho. El texto se llama La política del odio, que de hecho abarca de la página 54 a la 55, y ahí dice tesis o idea a defender, y va a ser lo primero. Después, cuerpo o argumentativo. Es donde se encuentran las razones que da el autor para defender la tesis. Si se dan cuenta, viene una primera razón, segunda razón, tercera razón, cuarta razón, quinta razón, y hasta el final ya tenemos una conclusión, que es donde el autor va a retomar su tesis y va a buscar hacer reflexionar al lector, ya sea para que lo apoye o para que él busque algún argumento en contra de lo que él está proponiendo. Muy bien. Bueno, una vez que ya leyeron esto, dice que además de tomar en cuenta lo anterior, observaste cómo el autor mantiene la lógica sobre lo que dice. Puedes percibir cómo define sus ideas sobre el significado de los atentados con base en argumentos razonables. La argumentación siempre tiene que tomar en cuenta estos elementos si lo que pretende es establecer un punto de vista sólido. O sea, el autor tiene que ser racional y además tiene que tener una buena idea de lo que está hablando. Permítanme que mi celular se va a descargar, entonces tengo que conectarlo a la lap. ¡Listo! Ya lo está cargando. Es que si no ya no iba a poder seguir grabando. Muy bien. Bueno, ahora que ya tenemos esta lectura, se van a ir a la actividad 11, que va de la página 55 a la 58, que nos dice: continúa trabajando para interpretar un suceso histórico mediante el análisis de los recursos estilísticos usando un estudio para lograr efectos y propósitos comunicativos diversos. Dice, lee el siguiente artículo de opinión que publicó el periódico Miami Herald el 13 de septiembre del 2001. Identifica sus elementos estructurales y transcribe los resultados de tu análisis en el siguiente cuadro. Apóyate con el ejemplo y lo hecho en los ejercicios previos. Si tienes dudas, contrasta tus respuestas con las propuestas para esta actividad en el apéndice 1 del libro. Otra vez van a encontrar la respuesta en el apéndice 1. Perdón, mi gato quería salir. Y si no, se va a poner a llorar. Bueno, aquí ustedes van a tener que leer Estados Unidos y el fin del unilateralismo. Muy bien, ya que terminen de leerlo, abajo tienen un cuadro donde van a poner la tesis, van a dar un ejemplo
El cuerpo de argumentación, cuáles son los argumentos con los que el autor define su punto de vista, y la conclusión, a qué conclusión llega el autor después de darnos todos sus argumentos. Luego dice, para retroalimentar los saberes que estás trabajando sobre el texto argumentativo, completa la siguiente lista de cotejo. Cada respuesta sí tendrá un valor de 2 puntos y las de no equivaldrán a 0 puntos. Entonces, tú ahí otra vez es de nuevo analizarte tú solo, vas a ver si identificaste la tesis, si ubicaste de 1 a 2 argumentos, de 3 a 4, de 5 a 6, si localizaste la conclusión y cuánto tuviste en total. Si tuviste problemas para encontrar la tesis, los argumentos o la conclusión, te recomendamos que realices de nuevo la lectura del texto, tratando de ubicar en cada párrafo la idea o ideas principales. De esta manera tendrás una guía más precisa de lo que te brinda el texto y así identificar su estructura. Entonces, si ustedes ya se fijaron que no pudieron, que no lo hicieron bien, entonces vuelvan a hacerlo. O sea, están en su casa, yo sé que a lo mejor muchos trabajan, tienen hijos, pero tienen más tiempo y pueden en un momento dado sentarse y volver a hacer el ejercicio para que les salga bien, para que ustedes sepan si sí lo están entendiendo o no. Y si no, por eso es muy importante que se metan al grupo de WhatsApp, porque si tienen alguna duda en ese momento mientras están haciendo la actividad, yo se las puedo resolver. Y más rápido por el WhatsApp que en la plataforma. Aunque si no pueden y en la plataforma se les hace más fácil, pues déjenme sus dudas en la plataforma y yo las contestaré. Muy bien. Ahora ya vamos a pasar a los tipos de argumentación que vienen en la página 58 a la 59. De hecho es un recuadro. Dice tipo, valoraciones. ¿En qué consisten este tipo de argumentos? Califica o enjuicia una situación o una acción. Ejemplo, el derrumbe de las Torres Gemelas fue un espectáculo indescriptible. Se identifican por el uso de adjetivos calificativos. Luego después está el de comparaciones. ¿En qué consiste? Expresa igualdad o diferencia entre dos sucesos. El número de muertos del 11 de septiembre fue mayor que el del ataque de Pearl Harbor. Simplemente hace comparaciones, o también podría decir que el ataque del 11 de septiembre no fue tan malo como todas las muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, dependiendo de qué punto o de qué parte esté. Luego también hay argumentos en forma de ejemplos, que permiten sustentar un argumento a partir de un hecho tangible y al mismo tiempo refuerza la credibilidad. Por ejemplo, hubo diversas reacciones ante el ataque. Por ejemplo, los niños palestinos salieron a festejar. No creo que sea muy bueno, pero depende de qué lado estés. Para los de allá pues fue como tumbamos las Torres Gemelas, y acá pues los niños muchos incluso lloraron porque perdieron a sus papás. Entonces depende qué enfoque le quiere dar el autor. También hay preguntas retóricas, que su objetivo es cuestionar al lector con la finalidad de que reflexione sobre sus ideas y tome una postura. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema de defensa que piensa construir el Pentágono para contrarrestar esta amenaza? ¿Quién le declara la guerra a Estados Unidos al día siguiente de un ataque de este tipo? Es para que tú vayas tomando como tu lugar, y generalmente en este punto el autor va a hacer preguntas basado en las respuestas que quiere obtener sobre ustedes. Él ya sabe la respuesta a estas preguntas porque anteriormente ya les dio otros argumentos. Entonces es como, les voy a hacer esta pregunta para que ellos se pongan más de mi lado. O voy a hacerles esta pregunta para que cuestionen la tesis que yo quiero derrumbar y digan, sí es cierto, ¿cómo se le ocurrió esa cosa? Está el respaldo de autoridad, que son las referencias, citas textuales, testimonios, opiniones especialistas o instituciones reconocidas. Es como cuando dicen basado en... No es cierto. Es como, por ejemplo, van y hablan con un especialista en terroristas o en terrorismo y le preguntan, ¿usted qué opina sobre esto? Y como él ya sabe cuál es más o menos la postura de este especialista, eso que él dice puede apoyar más a su tesis porque ya es alguien reconocido en ese ramo y entonces va a apoyar más lo que él está intentando defender.
Hay otro argumento que es de ironía, que es una burla planteada de una manera muy fina para otorgar un sentido contrario o satírico. Por ejemplo, el caldo de odio que cocinaron a través de los años comenzó a hervir. O sea, es como un poco jugar, pero al mismo tiempo no creo que sea de muy buen gusto, pero a veces sirve porque mucha gente es como, sí es cierto, pues si Estados Unidos estuvo cultivando todo eso, pues está sacando de la tierra todos los frutos, todos los malos frutos que sembró. Por eso lo atacaron, en este caso, ¿verdad? Luego después está la analogía, que es la comparación de dos hechos que parece que poco o nada tienen que ver, sin embargo tienen un punto en acuerdo, que es el ataque de las Torres Gemelas es como un abismo en el que la humanidad ha caído. No tiene nada que ver que una humanidad caiga en un abismo con que hayan atacado las Torres Gemelas, pero para las personas en ese momento que lo estaban viviendo, así lo sintieron. Entonces es una buena analogía. Causa-efecto. Señala los efectos que ocurren como consecuencia de un hecho. El ejemplo. No faltará quien después de los atentados abogue por la urgente construcción y despliegue el sistema de defensa antimisiles propuesto por Bush. O sea, simplemente es como, ¿ven? A causa de esto, entonces ya se puede provocar esto. Y eso puede afectar por esto y esto y esto y esto y esto. Y es nada más meter más y más y más. Ventajas o inconvenientes. Como su nombre lo indica, son elementos favorecedores o no de determinada situación. En Estados Unidos ahora no puede declararle la guerra a nadie. Tendría que pelear solo con su rabia e impotencia, con su dolor y su recién descubierto sentido de vulnerabilidad. Si dan cuenta, ahí está viendo cómo Estados Unidos en ese momento tiene un inconveniente muy grande, porque se supone que él era como el país intocable, el que nunca le podía pasar nada de este tipo y de repente le pasa. Entonces es como, ¿ahora qué hago? ¿Contra quién me voy? Si yo ya les había declarado la guerra a ellos, entonces ahora de quién es la culpa y qué va a pensar la gente de mí, cuáles son las desventajas de esto, van a pensar que ya soy vulnerable, que cualquiera puede hacerme daño. En general, ¿no? Estados Unidos, el gobierno podría pensar todo eso. Son desventajas de un acto de este tipo. Y datos científicos. Estos yo creo que van a ser los más pesados. Por ejemplo, dice, son aquellos recursos comprobados cuantitativamente que apoyan a una idea. Por ejemplo, 10.000 personas murieron por el atentado según la versión gubernamental. Ahí ya es un dato científico, ya está comprobado que se murieron más de 10.000 personas en el atentado. Y ya como está comprobado y está por escrito y ya nadie puede decir que no y ya en todos lados lo dicen. Bueno, no, eso de en todos lados lo dicen, no lo tomen en cuenta. Olviden eso que acabo de decir porque es una falacia. No es cierto. Si en todos lados lo dicen no significa que sea real. Pero me refiero a que si en muchas revistas científicas lo están diciendo y ya es un hecho comprobado, que ya está registrado, lo vuelve algo científico. Entonces le da más fuerza a un argumento. Y estos serían todos los argumentos. Son todos los tipos de argumentos que maneja su libro. Y ya se van a la actividad número 12, que va de la página 59 a la 60. Dice que regreses al artículo de Andrés Oppenheim, que es el que leyeron en la actividad 11, y entonces van a ver el objetivo de identificar los tipos de argumentos que utiliza para sostener su postura sobre el hecho histórico. Y abajo van a tener una tablita donde van a ver los diferentes tipos y ustedes me van a dar un ejemplo. Vienen todos y busquen un ejemplo. Intenten encontrar un ejemplo de cada uno de esos argumentos, tipos de argumentos. Ahora, el libro les hace ver o reflexionar que si se dan cuenta, un hecho histórico siempre va a ser abordado de diferente manera y cada manera no desacredita a la otra, sino que la nutre, hace que sea más explicativa, que esté más desarrollada, que tenga más ideas
y que ustedes puedan nutrir lo que ustedes van a investigar. No es que las cosas se descalifiquen, lo que deben de hacer es nutrir la una a la otra. Algunas veces en la argumentación, de hecho la mayoría del tiempo siempre son argumentación y contraargumentación. Siempre es alguien que dice sí y alguien que dice no. Alguien que dice blanco y alguien que dice negro. Lo que se busca es que se tenga una idea en concreto para que llegue otra persona y pueda agregar más argumentos a esa idea, para que entonces esa idea crezca y se fortalezca. Pero obviamente si está mal y alguien se da cuenta que está mal, esa persona o ese que escribió no debería de sentirse agredido, sino debería de decir, ok, eso es algo que estoy haciendo mal, este sujeto tiene buenos argumentos, entonces voy a reconsiderar mi propuesta y voy a ver si puedo ayudar a la suya para que también se fortifique. Así deberían de manejarse, pero generalmente no funciona así. Los que escriben este tipo de artículos generalmente se pelean mucho. Es como, no, yo tengo la razón y yo voy a seguir defendiendo y voy a buscar más argumentos de donde no para poder defender mi idea. Y el otro dice, pues yo también. Y así se pasan peleando. Es divertido cuando se leen ese tipo de artículos. Ay, cómo me ves que las manos así como dicen, es divertido, ña, ña, ña. Pero no, me gustaría más que fueran en ese sentido, que se alimentaran mutuamente, aunque uno fuera en contra del otro, que pudieran crecer, que la investigación creciera y que no se estancara en una sola idea de yo tengo la razón. Bueno, entonces ahora tienen la actividad número 13 que dice, con el objetivo de continuar con tu análisis sobre el suceso histórico en general y el atentado del 11 de septiembre en particular, reflexiona sobre el aprendizaje que has construido hasta ahora. Responde las siguientes preguntas. Tus respuestas son parte de la fase de preescritura del escrito que vas a elaborar para expresar tu propia representación e interpretación de este hecho. Así que es muy importante que respondan estas preguntas. Son 4 preguntas. Al final, en la cuarta pregunta van ustedes a hacer una reflexión sobre la actitud que han tenido hasta ahora ante el trabajo con el estudio de la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. Entonces van a marcar con una cruz si han desarrollado las siguientes acciones, que es, ¿ha sido interesante para mí trabajar hasta ahora? ¿Ha sido sistemático, ordenado al analizar los textos? ¿He reflexionado sobre lo que dicen los textos y lo que dicen? ¿He sido crítico al determinar la intención comunicativa del mensaje? Es muy importante que ustedes desarrollen esto, porque si desarrollan esto, ahora sí, cuando lean cualquier cosa, incluso una noticia en Facebook o en alguna red social, ustedes ya van a ser más críticos con la información y van a decidir, van a poder saber si es real, si es fiable, si de verdad les ayuda, si de verdad sirve para su vida, para el país en general. Por ejemplo, todas esas cosas sobre el virus. Es que no podemos, como lo voy a subir a YouTube, si YouTube detecta que estoy diciendo el nombre de virus, puede quitarme el video, entonces por eso nada más le llamo virus. Si ven una noticia sobre que el virus es falso o que el virus se puede curar con el remedio de chanchita y cosas así, sean analíticos, sean críticos, revisen si realmente eso les va a servir en su vida y si es fiable, si es confiable, si tiene algún dato científico, en qué se basa. Eso les va a ayudar mucho en su vida, muchísimo. Y bueno, ahora ya aquí terminamos con la modalidad argumentativa y podemos pasar a la última, que es mucho más corta, que es la modalidad explicativa. Vale, espero que ya hayan puesto pausa otra vez y puedan seguir ahora con la última modalidad que se ve en el libro, y de hecho esta ya es más corta y más fácil de explicar. Dice, esta es la modalidad explicativa que van a encontrar en la página 61. Igual que las otras, viene subrayadito y entonces ya les viene la explicación. Ahora nos dice que el objetivo primordial de la modalidad explicativa es hacer que un conocimiento sea entendido. Entonces, para eso, quien lo escribe va a utilizar ejemplos, gráficos, cuadros, va a hacer descripciones, analogías. Intenta rebajar todo lo que podría ser el lenguaje científico y profesional, lo intenta hacer más simple y por medio de ejemplos para que la persona pueda entender qué sucedió, qué pasó, por qué pasó.
sin que se les complique tanto y sin que tengan que tener un bagaje, un lenguaje tan complicado como lo tienen los especialistas. Y bueno, para empezar, vamos a ver las características que tienen la modalidad explicativa, que vienen de la página 61 a la 62. Bueno, van a ser las siguientes, de hecho vienen marcadas con puntitos. Nos dice que se escribe en tercera persona o en modo impersonal para garantizar la imparcialidad en el tratamiento de la información e intentar decir los datos tal cual son. Por ejemplo, se necesita, es importante aclarar, señalaremos lo siguiente, tenemos claro, entre otros. Incluso ahí abajo en la página 62 viene una tabla para que entiendan lo que es la primera persona, que es hablar de yo, la segunda persona, que es hablar de tú, y tercera persona, que es hablar de él o ellos. La primera persona es, por ejemplo, cuando tú lo estás narrando. La segunda persona, que es tú, esa es más como para ordenar, o cuando ya estás haciendo tu conclusión, le dices a la persona, tú debes de pensar cómo vas a solucionar las cosas, qué vas a hacer al respecto con esta situación, y es más para ordenar, entonces no les va a quedar muy claro a las personas. Si quieres explicarles, les dices, tú tienes que entender que tú vas a hacer, es complicado, se siente como una orden e incluso pueden dejar de recibir bien la información las personas cuando les estás ordenando. Y cuando lo haces en tercera persona, que es como generalmente se escriben todos estos tipos de artículos, las personas se sienten identificadas y se sienten parte de lo que se está estudiando y se está analizando, que es como los atentados marcaron la historia de Estados Unidos. O también puede decir, nosotros vamos a revisar la siguiente información para poder analizar los textos. Lo que hacemos en el siguiente texto, siempre se va a hablar de esa forma en este tipo de textos explicativos, de la modalidad explicativa. Bueno, el siguiente punto es que en la escritura de textos explicativos se usan verbos de modo indicativo, es decir, aquellos que denotan seguridad y se usan para afirmar algo. Este tipo de verbos son los que usamos cotidianamente, como fue, salvó, vivo, entre otros. Uno, cuando está escribiendo este tipo de textos que son explicativos, no puede decir creo, pienso, podría ser, porque entonces la gente va a dudar y ya no va a saber. En lugar de ser un texto explicativo, se va a volver más bien una modalidad de ¿cómo decirlo? De opinión. Y cuando es opinión, entonces pues el escritor tiene su opinión y el que lo está leyendo puede tener otra y otra y otra. Y lo que tú quieres es que sean cosas seguras, datos, ejemplos, para que la persona pueda entender qué es lo que realmente pasó. No puedes decir, pues creo que un avión chocó a aproximadamente tantos kilómetros y pues creo que la gente que estaba ahí adentro, pienso yo, o sea, ¿se dan cuenta cómo cambia mucho el decir de esta forma las cosas? Que decir, entonces el avión chocó a 50 kilómetros, es un decir, a 50 kilómetros por hora contra el edificio y las personas que estaban dentro comenzaron a tener miedo y decidieron llamar a emergencias y saber qué es lo que estaba pasando. O sea, es muy diferente ese tipo de escritura al otro. El otro es más como de opinión y este es más explicativo. Luego dice, quien escribe textos explicativos utiliza un vocabulario concreto y exacto. Así es muy común usar términos técnicos o científicos propios del tema que se abordan, por ejemplo, grados centígrados, refuerzos de concreto, toneladas, entre otras cosas. Es que más abajo viene otro texto donde se van a tratar estas cosas, por eso lo menciono. Entonces, si ustedes ya están utilizando estos pequeños como, ¿cómo se dice? Términos técnicos y científicos, eso quiere decir que está más especializado, pero sigue siendo entendible y explicativo para que otras personas puedan entender qué es lo que pasó. O sea, no se va tan arriba como los otros, sino este intenta bajarse un poco, pero sigue utilizando términos adecuados para poder describir la situación.
Luego también dice que es evidente el uso de contrastes, oposiciones, relaciones causa-efecto, etc. Dichos elementos le dan una secuencia lógica al texto y coadyuvan a la explicación. Y pues eso serían todas las características principales que tiene un texto de la modalidad explicativa. Ahora, esto de que es evidente el uso de contrastes, oposiciones y relaciones causa-efecto, tienen que estarte mostrando qué es lo que pasa si tú haces esto. O sea, si tú calientas el agua a 100 grados centígrados, entonces va a hervir. Si tú calientas el fuego si tú calientas el oro a tal temperatura, entonces se va a derretir. Tienes que estar mostrando qué es lo que va a pasar para que mientras tú vas explicando, la gente vaya entendiendo por qué van ocurriendo esas cosas mientras les estás intentando explicar lo que pasó. Por ejemplo, las Torres Gemelas se cayeron porque chocó un avión. Todos sabemos que cuando choca algo con algo que no está estable, entonces esto tiende a caerse, derrumbarse, empieza a perder estabilidad y por eso se cae. Es lo que pasó con las Torres Gemelas. Chocó un avión, más o menos. Y la verdad yo no soy muy buena para explicar ese tipo de cosas, pero se da a entender. Tienen que estar explicando qué es lo que está pasando para darle continuidad al texto. Disculpen la moto otra vez. Tengo vecinos que andan en moto a estas horas. Si supieran a qué estoy grabando. Bueno, ya una vez que ya tenemos cuáles son las características principales, hay algo que utilizan mucho este tipo de textos en la modalidad explicativa. Lo que utilizan es gráficos y cuadros para poder explicarte qué es lo que está pasando. Y aquí viene una estructura del World Trade Center, que es un gráfico que están utilizando para apoyarse, para saber por qué se cayeron, qué es lo que falseó en las torres. Y entonces el señor José H. Barsman viene en la página 63, nos explica cuál es la forma adecuada para leer este tipo de gráficos y cuadros. Dice que primero hay que analizar los datos del organismo que realizó la estadística, cuándo lo hizo, dónde fue publicada y con qué intención. Eso en su cuadrito que viene ahí en la 63 donde se ve la torrecita, hasta abajo si se dan cuenta dice estructura del World Trade Center. Y luego abajo viene la fuente. Incluso en la fuente ustedes ya pueden ver cuándo fue hecha, dónde fue hecha. Lo que tenemos que revisar siempre, que la información sea fiable. Después dice formular interrogantes sobre lo que dice. Una vez que ustedes ya están viendo ahí el gráfico, tienen que preguntarse, ¿qué son los 415 metros que están ahí? Ok, son la altura de la torre. El impacto e infierno. O sea, ¿qué quiere decir con el impacto e infierno? Pues es donde impactó y donde se dio todo el problema. Ustedes se van haciendo preguntas que se van a ir contestando en cuanto lo vayan viendo, pero son necesarias. Muchas veces ya las hacen incluso sin darse cuenta. Luego dice, observar los datos para ver qué sugieren y qué se puede suponer a partir de ellos. Bueno, van a revisarse en todos los datos. Por ejemplo, el fuego alcanzó 80 grados centígrados, derritiendo las bases de acero del edificio. Un refuerzo de concreto recorría el corazón de la torre. Entonces, si se encendió a 800, derritiendo la base de concreto, y el refuerzo era de concreto, pues entonces por eso valió 800 la torre. Porque se quemó. Así es como ustedes tienen que ir leyendo este tipo de gráficos. Y al final dice, valorar qué aporta para la comprensión del acontecimiento histórico. ¿Qué les está aportando todo esto? ¿Qué aporta ese pequeño cuadro? Pues les está aportando el saber por qué no resistió el edificio y se cayó. Así de simple. Claro, se los está diciendo a muy grandes rasgos, y esto obviamente debe venir acompañado de un pequeño texto que les dé más información. Pero ya por sí solo el cuadrito ya básicamente les está diciendo por qué no aguantó y por qué se derribó. Qué es lo que estaba pasando. Y incluso con dibujos para que sea ilustrativo. Y ya.
Eso es cómo leer un cuadro o un gráfico cuando se encuentran con un texto que está en la modalidad explicativa. Muy bien. Entonces ya les toca su última actividad, por fin, la última actividad de esta lección 3, que es: el atentado del 11 de septiembre de 2001 produjo consecuencias en diversos ámbitos de la realidad estadounidense y mundial. Uno de esos ámbitos que afectaron de manera inmediata fue el sistema financiero. Entonces lo que ustedes van a hacer va a ser analizar los dos cuadros que vienen aquí abajo. Los van a analizar, en donde se compara cómo fue la economía después del atentado de los terroristas del 11 de septiembre de 2001 en las Torres de Gemelas en Nueva York, los del 11 de marzo del 2004 en la red ferroviaria de Madrid, no sé si recuerdan que hubo una explosión en Madrid por unos terroristas, y los del 7 de julio del 2005 en el metro de Londres. Entonces van a ver, por lo que habrás de basarte en ello. También sigue los pasos que nos aconsejó el señor de arriba, o sea, ya saben, primero chequen quién les está brindando estos datos, cuál es la fuente, si es fiable. Todos los pasos que ya vimos anteriormente los van a revisar en estos gráficos. Y muy bien, después van a redactar un párrafo, el cual es la información que consideran novedosa y útil en tu representación e interpretación del atentado del 11 de septiembre de 2001. Esto les va a servir para su investigación. De estos datos que les están dando sobre el sistema financiero de cada uno de ellos, ustedes se van a fijar principalmente, obviamente, en el de Nueva York, en el de Estados Unidos, y van a ver eso cómo les ayuda, en qué les ayuda a la investigación que ustedes están haciendo. Y al final ya nada más hace algunas preguntas que ustedes se van a contestar, ya van a contestar en este pequeño texto que ustedes van a hacer, que dice: ¿estás de acuerdo en que en el cuadro se muestran las consecuencias materiales que hubo en los atentados terroristas de Estados Unidos, Londres y Madrid? ¿Observaste que en la gráfica se ofrece información sobre las repercusiones económicas y financieras que hubo a raíz del 11 de septiembre? Y las líneas bajan después de los ataques porque eso indica los niveles de variación después del ataque. O sea, que ustedes vayan notando como estas pequeñas cosas y lo vayan poniendo en su texto, en el texto que van a entregar de esta actividad, que es la 14 y la última. Y ya comenzaríamos la siguiente semana con la lección 4. Y creo que la otra ya es lección 4 y 5 porque también son cortas y se las voy a dar en un mismo bloque. Y aquí terminaríamos. Esto terminaría en la página, si no me equivoco, 65, sí, termina la lección 3. Entonces abarcaría de la página 39 a la 65. Es necesario que lo lean, que hagan todas las actividades, que se unan al grupo de WhatsApp. De verdad es importante que se unan al grupo de WhatsApp y que no se tarden en subir las actividades. Recuerden que si acumulan 5 actividades sin subir, el sistema los va a dar de baja. Entonces, aunque las entreguen después por correo o lo que sea, el sistema los va a dar automáticamente de baja y van a tener que volver a hacer todo el curso. Muy bien, pues por mi parte eso es todo. Y ahorita voy a tomar una pequeña foto al pizarrón donde vengan todas las actividades que van a hacer ustedes, el número de la actividad y en qué página se encuentran para que ustedes las hagan. Y esas comprenderían el PDF que tienen que entregarme en el apartado de la lección 3. Bueno, hasta luego.